patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 1 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor presidente, muy buenas tardes. Se ha recibido un reemplazo para la presente sesión del diputado Cristóbal Urruti-Coechea por el diputado Bernardo Berger. Y por último, un certificado que justifica la ausencia del diputado Andrés Celis. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Perfecto. Ofrece la palabra en temas varios. Diputado Oyarzo. Gracias, presidente. Quería proponer para la próxima sesión o para cuando usted estime conveniente, presidente, por su intermedio, poder citar al gerente de Enel y citar a gerente de la compañía de energías que también sufrió problemas en la 9ª y 8ª región, para que nos den explicaciones de qué pasó en ese minuto y cómo vivieron ellos la problemática de cortes con los temporales que vivió el país hace poco tiempo. Rubén. Gracias, presidente. Enel Distribución, que es cierto. CGE dijo también, ¿o no? Ya. Y entiendo que es Fronter, ¿cómo se llama? La de... Bueno. ¿Qué son las que sufrieron? Sí. Las vamos a agregar a todas, digamos, son 4, entiendo, ¿ya? Y me parece bien, lo vamos a hacer en algún momento, a lo mejor después de recibir a los representantes de los órganos del Estado. La idea es obviamente invitar también a las empresas, ¿ya? Entonces habría acuerdo, ¿cierto? La propuesta del diputado Oyarzo. Entonces lo acordamos y lo agendamos con el señor secretario en su oportunidad. Pero se acuerda, sí, invitar a los representantes máximos de las empresas que fueron parte de estos cortes de energía. Perfecto. Yo quería plantear, todos sabemos que en la primera sesión se acordó este horario, que es bien complejo. El señor secretario y algunos parlamentarios me han planteado la idea de cambiar el horario. No sé qué opinan los diputados que están presentes. La alternativa que me dice el señor secretario son fundamentalmente martes o miércoles de 8:30 a 10, digamos, que sea temprano en la mañana y no hoy en la noche. Esas son como las alternativas viables. Entiendo que no podemos funcionar paralelo a la sala. Está prohibido que las comisiones especiales funcionen paralelo a la sala. ¿Hay acuerdo sobre eso? Conversamos con los 13 integrantes, les hago una propuesta antes de cambiarla. ¿Qué opinan ustedes, queridos compañeros? Martes a las 8, de 8:30 a 10. O miércoles de 8:30 a 10. Diputado Brito. Gracias. Respecto al horario de funcionamiento, para mí, entendiendo que es un bloque que está autorizado, es el lunes a mediodía, así que es posible para la comisión analizar esa posibilidad y con eso sesionaríamos antes del funcionamiento de las comisiones de las 3 y la sesión de sala de las 5. Así que pueden el lunes a mediodía. ¿No? ¿Pueden? ¿En Santiago? ¿Ven? ¿En Santiago? ¿No? Bien complejo para los que... Claro. Perfecto. Entonces me sumo a lo que se vea martes o miércoles a primera hora. Estoy de acuerdo con lo de la mañana y este horario también, porque a todos nos ajusta después de las sesiones o al inicio de las que continúan. Ningún problema en los horarios que usted planteó, si hay alguien que tiene problemas para asistir en estos horarios. ¿Le parece ese converso yo, diputado Yarzo? Presidente, ¿y existe la posibilidad de sesionar en Santiago los días lunes a mediodía? Todos llegamos, la gente que llega de región llega al aeropuerto de Santiago. Puede ser, y después venirse a Valparaíso. Yo creo que es una buena opción, la hemos tomado en otras comisiones, por lo menos. En la región metropolitana, en la sede del Congreso, de 10 a 12. Es lo que dice, ahora es lo que me informa el señor secretario, esa es la banda horaria. ¿Hay alguna opinión sobre eso? En lo personal, como digo, creo que al menos a mí hay que preguntar y ponerse las propuestas, porque esto lo hicimos también al inicio de la conformación de
esta comisión, que también se llegó al acuerdo de eso. Si ahora obviamente se quiere cambiar, también tiene que estar el acuerdo en todo el Sí. resto de la comisión. Y en lo personal, creo que este horario y los dos horarios propuestos están bien. Yo creo que si eso sí puede hacer como propuesta, se podría llevar a votación. Perfecto. Perdón, Marta, diputada Marta González. Gracias, presidente. Yo solamente quiero manifestar que yo participo en la Comisión de Recursos Hídricos que sesiona los martes a las 8:30 y presido la Comisión de Cultura que sesiona los miércoles a las 8:30. Así que también lo dejo expresado porque son compromisos de comisiones permanentes. Gracias, presidente. En ese caso, mejor es Creo que ese compromiso es muy fuerte, digamos, además son comisiones permanentes. Creo que lo lógico sería seguir funcionando en este horario hasta ahora que por lo menos hemos tenido las sesiones, ya han ocurrido. Si hubiera algún cambio tendríamos que requerir una mayoría sustanciosa. Perdón, señor diputado Brito. Presidente, sobre varios, es porque la semana pasada hablamos, y yo particularmente manifesté el interés de poder proponer mejoras a la legislación en cuanto a los sistemas tarifarios y a la regulación a las utilidades de las empresas de distribución. Entonces le quería solicitar a la comisión si le podemos pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio comparado en referencia a sistemas tarifarios de otros países y regulaciones a las utilidades de las empresas de distribución eléctrica en otros países, además también indicando cuáles han sido las utilidades en los últimos 5 años de las empresas de distribución que son parte de la competencia de esta comisión. Eso es cuanto quisiera poder solicitar por medio de la comisión para que después podamos analizar y proponer algún tipo de mejora en la regulación. ¿Habría acuerdo? Diputada González. Sí, bueno, me gustaría también sumarme a la petición del diputado Brito, me parece muy pertinente, y también las formas de regulación, si estas empresas que son de servicios básicos están en una modalidad a cargo del Estado o de privados, también sumarlo al estudio al estudio comparado que ha pedido el diputado Brito para tener un mapa más completo. Gracias, presidente. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Así se acuerda entonces, se le pide el informe a los expertos de la Biblioteca del Congreso Nacional en los términos señalados por el diputado Brito y la diputada González. Perfecto, muchas gracias. Entrando en el orden del día, corresponde recibir y le damos la bienvenida a la señora Alicia Cebrián López, directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED. Por favor, asiento, señora Alicia, muchas gracias. Vamos a aprovechar también de saludar al señor Andrés Herrera, director nacional del CERNAC, que también está presente y ha sido invitado para el día de hoy. A quien le acompaña el asesor César Leiva, jefe del Departamento de Comunicaciones e Imagen. Ambos invitados, representantes máximos de sus respectivos servicios públicos de la Administración del Estado. Como se les hizo ver en la invitación, ¿cierto? El objeto de esta comisión especial investigadora es encargada de reunir antecedentes sobre determinados actos del gobierno, en especial sobre las actuaciones del Ministerio de Energía, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Electricidad, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Servicio Nacional del Consumidor u otros, en el cumplimiento de sus normativas sectoriales, la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución de energía eléctrica y agua potable, especialmente durante los eventos climáticos que afectaron las regiones metropolitanas de Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío y Araucanía entre el año 2023 y 2024, que generaron cortes masivos de estos servicios. Ese es el objeto que obviamente ustedes interpretan de la manera que les parezca de acuerdo al objeto de vuestro servicio, pero aprovecho de hacer esta pequeña introducción señalando que es muy importante saber nosotros cómo desde sus respectivos servicios, especialmente usted, directora, ¿cierto?, ven este tipo de situaciones y las consecuencias que provoca y de qué manera podemos evitar que sucedan, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 1 hora y 20 minutos aproximadamente hasta el término de la sesión. ¿Les parece si le damos la mitad del tiempo a la directora y la mitad del tiempo después al director que está presente? Entonces tenemos 1 hora 20, son exactamente 80 minutos. Le damos unos 20 minutos para hacer preguntas al final. ¿Le parecen 20 minutos suficiente? Perfecto. Y el señor director de CERNAC lo mismo, y tenemos 20 minutos para hacer preguntas.
directora. Muchas gracias, muy bienvenida. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas de esta comisión, agradecer la invitación. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres es un servicio que está bajo la dependencia, es autónomo, pero está bajo la dependencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y es el continuador desde el año 2021 de la Oficina Nacional de Emergencia. En ese contexto, dado que uno de los objetivos de esta comisión es poder revisar el rol que han tenido los distintos organismos, sobre todo en materia de la fiscalización frente al comportamiento y las acciones que se realizaron en relación a este corte de suministro que hubo de energía eléctrica con sus respectivas consecuencias, me gustaría poder explicar brevemente, presidente, cuál es el rol del SENAPRED en este sentido. Y me remití a la nueva normativa, a la ley 21.364, porque en esa normativa, junto con reemplazarse la Oficina Nacional de Emergencia por el actual SENAPRED, lo que se hizo fue crear el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, que abreviado es el SINAPRED, y en ese sistema están integrados todos aquellos organismos públicos, privados, de las organizaciones de la sociedad civil y también de organismos internacionales que tienen alguna vinculación a alguna de las fases del ciclo de gestión del riesgo que quedaron establecidas en ese mismo marco normativo. Y en ese sentido, el Ministerio de Energía, la SEC como organismo fiscalizador y las empresas eléctricas forman parte de este sistema. Entonces son organismos que integran este sistema, cada uno en el casillero que le corresponde, en el ámbito de los organismos públicos, la SEC y el Ministerio de Energía, y en el ámbito de los organismos privados, las empresas eléctricas. Y a partir del rol que cumple la SEC como un organismo fiscalizador de las competencias y las obligaciones que tienen las empresas eléctricas, uno de los productos que la SEC fiscaliza y que nosotros como servicio coordinamos son los programas invierno que se implementan año a año. El programa invierno es un programa que lleva mucho tiempo implementándose desde el antiguo NEMI, hoy día SENAPRED, alrededor de 15 años que se ven implementando, con un alcance cada vez mayor. Y dentro de ese programa las empresas participan con una serie de compromisos en relación a mantención de su infraestructura, preparación para la temporada invernal, que la SEC fiscaliza como uno de los productos que tiene que comprometido las empresas eléctricas, y los compromisos de las empresas forman parte entonces de este programa invierno. En ese sentido, a partir de los acontecimientos que sucedieron entre el 31 de julio y el 3 de agosto respecto a este sistema frontal que se desarrolló entre las regiones de Coquimbo y los lagos, pero que afectó mayor parte más la zona centro de nuestro país, SENAPRED lo que hizo fue una serie de acciones de manera anticipada, una vez emitido el pronóstico meteorológico, y acciones de coordinación y de seguimiento de las coordinaciones en seguimiento a las situaciones de emergencia que ocurrieron producto de esta situación. Así entonces, presidente, por su intermedio, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un total de 6 avisos meteorológicos con anticipación a la ocurrencia de estos sistemas frontales y 3 alertas meteorológicas que abarcaban territorialmente desde la región de Atacama hasta la región de los lagos, como mencioné hace unos minutos. Y a partir de ese aviso de la Dirección Meteorológica, que para efectos de este sistema que yo le comento es el organismo técnico que monitorea todas las amenazas vinculadas con eventos hidrometeorológicos, se complementó con una minuta técnica de Cernagiomín asociado a este pronóstico para evaluar el peligro de remociones en masa en todo este tramo entre las regiones de Coquimbo y los lagos, y adicionalmente con el Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso para poder complementar ese diagnóstico con un aviso de marejadas anormales que estaban desde el Golfo de Penas hasta el archipiélago hasta la provincia de Huasco. Entonces, a partir de ello se desarrollaron una serie de coordinaciones en modalidad de mesas técnicas en las cuales se informó sobre este pronóstico a nuestras direcciones regionales, primeramente el día 29 de julio, y al día siguiente, el día 30 de julio,
se coordinaron con los integrantes del sistema y las direcciones regionales entre Coquimbo y Los Ríos, de manera de iniciar las coordinaciones para los cursos de acción que iba a implicar enfrentar esta situación de posibles situaciones de emergencias que se generaran a partir de este pronóstico meteorológico que nos estaba informando la Dirección Meteorológica. Producto de ello, además de las coordinaciones de monitoreo y de despliegue en terreno, se adelantaron elementos de ayuda humanitaria a los distintos municipios y a nuestras direcciones regionales, Metropolitano, Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Se solicitó además a la Subsecretaría del Interior la declaración de emergencia preventiva por amenaza meteorológica, que es una facultad que también otorga la nueva ley 21.364, y ese decreto se emitió el 30 de julio. Y además, se emitió el 30 de julio y abarcaba el periodo del 30 de julio al 4 de agosto entre las regiones de Coquimbo y la región de Los Lagos. Enseguida de ello, producto de esta mesa técnica que le comento, presidente, por su intermedio del 30 de julio, la SEC, tal como se hace en otras ocasiones similares, emitió las instrucciones a las respectivas empresas en relación con, por ejemplo, medidas para asegurar la continuidad del suministro, implementar los planes de contingencia que cada empresa tiene en relación con este pronóstico, la ampliación de las cuadrillas y de las brigadas de contingencia que eventualmente tienen y que se amplían cuando hay una situación de emergencia o una emergencia potencial, y la mantención de los canales de atención y la especial atención a los electrodependientes, entre otras medidas que se desprendieron de las conclusiones del análisis de las posibles consecuencias que podía tener un pronóstico meteorológico como nos estaba dando la Dirección Meteorológica. Ante ello, la coordinación que se realizó interinstitucional con distintos organismos abarcó al Ministerio de Energía, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a nuestras direcciones regionales en el tramo ya indicado, quienes a su vez coordinaron con las delegaciones presidenciales de las regiones que ya están indicadas, la Subsecretaría de Energía, la Dirección General de Agua, el Ministerio de Obras Públicas y su subsecretaría, la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque muchos de los servicios de distribución de agua potable, sobre todo en los sectores rurales, dependen del suministro eléctrico para su generación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte, Bomberos, Carabineros, el Estado Mayor Conjunto, las asociaciones chilenas de municipios y las empresas a través de la SEC. Todas esas coordinaciones se realizaron con anticipación a el inicio de estos sistemas frontales. Una vez ocurrido, esto afectó de sur, se fue desplazando de sur a norte, por lo tanto las regiones de más al sur empezaron a reportar los cortes de suministro y dificultades productos del sistema frontal, los que se fueron atendiendo en la medida que estas situaciones se fueron reportando. Se mantuvieron mesas técnicas de coordinación durante todo el proceso y con fecha en la madrugada del 2 de agosto, una vez ocurrido la mayor afectación en la región metropolitana, producto de esa alarma meteorológica que emitió la Dirección Meteorológica en horas de la madrugada, se convocó a un Comité Nacional para la Prevención y Respuesta ante Desastres que sesionó esa mañana con la finalidad de poder levantar la información y monitorear los cursos de acción y el refuerzo de las coordinaciones que había que realizar para atender la situación de emergencia. Con posterior a esa convocatoria se convocó una reunión que estuvo presidida por el Ministro de Energía y quien habla con las empresas para definir los cursos de acción, y desprendiéndose de esos compromisos, Senapred hizo un seguimiento durante todos los días posteriores que se extendió hasta el 16 de agosto, con reuniones diarias para ir mirando la evolución, sobre todo de los sectores más complejos, no solo de la región metropolitana, hubo comunas que estuvieron muy afectadas y durante muchos días sin suministro, sino que también de algunas localidades en las regiones. Si bien el impacto fue mayor en la región metropolitana por el número de clientes que están presentes en la región, en las otras regiones también existió afectación y también hubo algunas localidades y comunas donde el corte de suministro se extendió
por bastante más días que el sistema frontal. Por lo tanto, Senapred hizo un seguimiento hasta mediados del mes de agosto de cómo se iba haciendo la reposición del suministro y de las medidas de contingencia que se tomaron en algunos sectores de manera de poder mitigar en cierta medida la falta de suministro eléctrico, además de la evaluación de los daños que se fueron haciendo en la infraestructura. Se coordinó un plan de recuperación que era complementario a las medidas de acción que estaban propuestas por la empresa Enel, CGE y las otras distribuidoras más pequeñas en la región de la Araucanía, principalmente, y Biobío. Y este plan de recuperación que ellos levantaron se complementó con la coordinación desde Senapred de Carabineros y el Ejército con efectivos para apoyar la remoción de escombros y retiro de árboles. Junto con eso, además, se desplegó además la ayuda de elementos de emergencia en distintas comunas a petición de los distintos alcaldes que fueron levantando su información. Se generaron coordinaciones para poder instalar generadores eléctricos en establecimientos educacionales que iban a permanecer más tiempo sin suministro producto de los trabajos de reposición, iban a tardar más tiempo. Ello implicó la movilización y la coordinación con la empresa eléctrica para la distribución de esos generadores, de manera de poder ir bajando el número de establecimientos educacionales que se mantenían con suspensión de clases producto de no tener suministro eléctrico. Se hizo un seguimiento también a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de aquellos servicios de agua potable que se veían afectados en su distribución producto de la falta de energía, y para ello se activaron los planes de abastecimiento de agua potable que existen en todas las regiones y para todas las comunas, lo que implica que las empresas tienen que proveer de un sistema alternativo con disposición de estanques para que la gente pueda, cercanos a sus domicilios, para que la gente pueda abastecerse de agua para el consumo humano. Y además se hizo un seguimiento en relación con, sobre todo en la región metropolitana, con las complejidades que podía tener el sistema de transporte, que es en su mayoría eléctrico en la región, para evitar, estos eran días hábiles, por lo tanto se trabajó para que ese lunes no hubieran problemas de afectación al tránsito de la población en este servicio de transporte. Y se monitoreó también el funcionamiento de los centros de salud. En la región metropolitana no hubo ningún centro de salud que se viera afectado por corte de suministro. Los que no tenían sus generadores de respaldo, en un trabajo que se ha venido haciendo con la Subsecretaría de Redes Asistenciales con anticipación, de manera de dotar a todos estos centros con el respaldo necesario para no interrumpir sus atenciones. Y se coordinó con la Asociación Chilena de Municipios a través de su presidenta, la presidenta Leitao, que era en ese minuto, para el trabajo con las comunas, de manera que pudieran ir levantando sus requerimientos de apoyo, de maquinaria u otros, que apoyaran la labor de las empresas, a la cual no estaban dando suficiente cumplimiento. Por lo tanto, presidente, es en términos generales la labor que cumplió Senapred en ese minuto como organismo coordinador de este Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Es importante resaltar o insistir en que Senapred como organismo coordinador coordina a los servicios que están, los recursos que están disponibles y las capacidades que existen. En un primer momento ambas empresas hicieron un compromiso de recuperación, compromiso que no se fue cumpliendo en los plazos que las empresas habían establecido. Frente a ello, nosotros como Senapred no tenemos mayores facultades de fiscalización, ni mucho menos, para eso está la superintendencia. Sin embargo, en nuestro rol coordinador lo que hicimos fue generar las medidas, las coordinaciones y levantar la información de todos aquellos sectores que se estaban viendo que podían verse complicados en su funcionamiento, sobre todo de aquellos que son más vitales para la vida de las personas, y se coordinaron en estas reuniones de seguimiento todas las acciones que desde los sectores y desde el mismo servicio se veían necesarias para poder tratar de devolver un poco de normalidad a las personas en esa situación. La emergencia se alargó en términos de lo que nos correspondía a nosotros como servicio hasta el día
16 de agosto, que fue el día en que se informó el menor número de clientes sin suministro en este tramo. De manera que en ese minuto nosotros dimos por cerrada la emergencia para efectos nuestros de servicio en relación al despliegue de recursos y de monitoreo de las situaciones más complejas, aun cuando después de esa fecha las empresas siguieron haciendo acciones y gestiones para restablecer el 100% del suministro. Ahí es importante, presidente, por su intermedio, en términos de los progresos que estas coordinaciones implicaron entre el día 4 y el 9 de agosto, se logró disminuir en un 87,8% la cantidad de clientes que estaban sin suministro. A pesar de ello, habían retos que persistieron en términos de que las comunas de Lampa y Quilicura en la región metropolitana fueron las que mayores dificultades presentaron debido a problemas logísticos, a lugares donde había que llegar con cierta intervención. Y dentro de las estrategias clave, presidente, por su intermedio, destacar el uso masivo de generadores, que fue un recurso al que se echó mano de gran importancia, que permitió restablecer suministros en establecimientos educacionales, establecimientos de salud y también en algunas comunas domicilio a domicilio de los clientes que se mantenían sin suministro, a las cuadrillas con las que se colaboró el Ejército para poder acelerar el proceso de limpieza desde las calles y el retiro de árboles, que eso facilitaba entonces que las empresas pudieran llegar con sus recursos a poder iniciar los trabajos de restablecimiento, y la priorización de sectores críticos como hospitales y transporte, los que nos permitió que ninguna persona viera afectada sus atenciones en salud, a lo menos en la región metropolitana y la región de Biobío y la Araucanía, y que era donde estaban concentrados la mayor cantidad de población afectada, y que el servicio de transporte en la región metropolitana no sufriera mayores alteraciones, que hubiera sido un punto bien complejo de administrar, de no haber podido salir la flota de buses eléctricos debido a que no podían cargar, porque los electroterminales estaban sin suministro. Y en términos de los costos generados a través de la emergencia, presidente, nosotros como Senapred, y lo hemos comentado en otras ocasiones, nosotros los gastos que hacemos en materia de apoyar las situaciones de emergencia en general son en 2 o 3 ítems, no es más que eso. El resto se canaliza a través de las delegaciones presidenciales regionales. Nosotros como Senapred costeamos en entrega de ayuda humanitaria, vale decir, elementos como bobinas de nylon, planchas de zinc, sacos de defensa fluvial, que fue lo que más se requirió producto de esa emergencia de manera previa, y una vez pasada la emergencia, sobre todo para la recuperación de techos, que fue el mayor daño por el producto del viento. Gastamos un poco más de 264 millones de pesos, que fue lo que por parte del servicio, más casi 500 millones, 493 millones que se gestionaron a través de las delegaciones presidenciales y regionales, totalizando 758 millones de pesos, lo que se movilizó entre elementos de ayuda humanitaria y la contratación de servicios para, sobre todo, el retiro de árboles, escombros que estaban en las calles, que levantaron los municipios, y servicios que fueron gestionados a través de las respectivas delegaciones presidenciales, regionales y provinciales. Eso, presidente, en términos generales. Muchas gracias, fue precisa en los 20 minutos también. Muchas gracias, directora. Ofrecemos la palabra a los diputados y diputadas para hacer preguntas o dejarles formuladas preguntas para que las manden, que hemos usado esa modalidad también. Diputado Arroyo, después diputado Brito. Muchas gracias, señor presidente. Durante este evento meteorológico, como se le dio por llamar, ¿no es cierto?, en junio de 2024, ocurrieron suspensión de clases, calles anegadas, tuvimos corte de rutas por deslizamiento. Yo soy de la región del Biobío y lo que estoy diciendo es justamente lo que vivimos junto a todos nuestros vecinos, e incluso en mi casa, junto a mi madre, que también sufrimos por el tema de los cortes de luz, pero con afectación de viviendas por corte de luz, también afectación a muchas personas que estaban con problemas de electrodependencia. Hay muchos vecinos, personas de buena voluntad, que también ayudaron a repartir nylon junto a nosotros, bolsas de arena, carbón, comida.
Pero lo que vimos nosotros en el Biobío fue una falta de atención en cuanto a la prevención, debido a que ya se sabía que este evento meteorológico venía y que venía con fuertes rachas de viento y más de 100 milímetros de agua. Esto afectó obviamente también a los cables de tendido eléctrico, pero no se vio el tema de prevención desde las presas eléctricas, que ya sabían de esta situación. Luego de ocurrido el desastre, algunas empresas solicitaron equipos de ayuda de emergencia. Entonces yo pregunto, ¿por qué no tener sistemas preventivos sabiendo que ya estábamos frente a un evento meteorológico conocido y de gran envergadura? Este evento no es algo que hoy día no lo podamos prever. Hoy día tenemos sistemas de predicciones muy exactos, sabíamos de qué velocidad íbamos a tener los vientos, cuánto iba a afectar, cuánta agua iba a caer. Y las empresas cayeron en la situación de que veamos lo que ocurra y después, en cuanto al daño, vamos a actuar. Y después dijeron, vamos a traer equipos de Brasil, de otras partes. ¿No hay alguna medida, alguna manera de que las empresas puedan tener más equipos de control frente a estos eventos meteorológicos, como digo, que son conocidos? En la región del Biobío tengo una situación muy simpática. Fíjate que tengo 2 oficios de la delegada presidencial, Daniela Dresner Vicencio, que hace poco renunció para iniciar su carrera hacia el Congreso, y bien por ella y por cualquiera. Un oficio, el número 926, al señor Juan Carlos Oviedo, director regional de Vialidad. Dice, junto con saludarle por medio de la Presidenta en el marco de la situación de emergencia por la caída de camino vecinal que afecta a familias del sector Sander desde el sistema frontal de junio de este año en la comuna de Chiboyante, se lo solicita la rehabilitación y reposición física del camino vehicular y peatonal del tramo afectado. Y en virtud de lo anterior, se solicita formalmente la rehabilitación y reposición del tramo afectado del camino vehicular y peatonal. En particular, se requiere implementar la solución técnica de la torta de geotextil, tal como fue propuesta por el CEREMI del Ministerio de Obras Públicas, en su correo electrónico, cuya parte relevante se transcribe y dice a continuación. En relación a la consulta y después de visita a terreno, realiza la opinión técnica en la materia planteada, que la solución de emergencia es construir una empalizada a través de hincado de pilotes, generando un cajón, el cual debe contener geotextil para su permeabilidad y así evite la erosión del sector. Esta solución además permite abordar la situación de manera rápida y con la urgencia que se requiere. Fue oficiado también el señor Hugo Cautivo, CEREMI del Ministerio de Obras Públicas de la región, también con el mismo tenor, y senda respuesta desde los dos lados, desde la Dirección Regional de Vialidad a la señora delegada presidencial, con precisiones quizá qué tan ciertas son, y por eso me gustaría después que la señora Alicia nos contestara y dejarle estos documentos para que ella también revisara. Yo sé la disposición que ella tienen desde Senapred, hemos estado en otras comisiones también, así que sé que tiene una muy buena disposición a tratar de solucionar las situaciones que hoy día ocurren con los vecinos, y en especial en esta que está en mi región, ahí en Chiboyante, en la comunidad del Camino Sanders. Precisado lo anterior, en atención a que el requerimiento de la autoridad consiste en la elaboración de especificaciones técnicas que permitan licitar la solución a la situación de emergencia provocada por la caída de un camino vecinal que se encuentra ubicado en zona urbana. Todo esto producto del mismo temporal, como le digo, predictivo que pudimos tener, y que no une caminos públicos declarados como tales por decreto supremo. Cumplo con informar que, sumado a la inconveniencia práctica para el interés fiscal, o sea, no hay interés del fisco en este sentido, que importa desviar tanto recursos humanos como económicos para la elaboración de las especificaciones técnicas requeridas, esta repartición se encuentra legalmente impedida de direccionar recursos para dicho fin. Lo mismo hace también el director de Vialidad de la región del Biobío, mediante oficios que responden. La pregunta mía es, frente a los desastres naturales, cuando se afectan todas las personas, la ley sigue afectando solamente para aquellos que son caminos reconocidos por el Estado, o el Estado también ayuda a las personas que están afectadas, aunque no sean caminos estatales, puesto que son personas que también pagan sus impuestos para que todo esto ocurra. Pues ellos pagan contribuciones, pagan impuestos, pagan todos los días, por lo tanto, frente a un desastre, cuando están las personas afectadas, a mi modo de ver,
como yo lo veo, a lo mejor hay un impedimento legal y quizá ahí a lo mejor tenemos que trabajar nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si hay un impedimento legal, nosotros acá en el Congreso tenemos que ver esa injusticia, porque me parece que vecinos que se ven afectados por una situación que no es controlable por ellos y obviamente tampoco por el Estado, pero sí debieran ser protegidos por el Estado. Yo le voy a entregar estos documentos a la señora Alicia, ya en la conversación que tuve con ella anteriormente, y sé que tienen una buena disposición, así que agradezco el tiempo, señor presidente. Gracias. Bueno, hizo varias consultas a usted, pero particularmente una en general, si quiere contestar ahora, sería bueno. Y sin perjuicio de ello, el diputado le va a entregar los documentos para que después seguramente pueda contestar más circunstanciadamente la respuesta, señora Alicia. Entonces le damos la palabra y después se la damos al diputado Brito, después a la diputada Marcela Riquelme. Muchas gracias, Señora presidente, por su intermedio. Sí, bueno, el diputado antes de iniciar la sesión me comentó esta situación. Yo no estaba al tanto del detalle de lo que él ahora más en concreto ha planteado. Yo me comprometo a poder hacer averiguaciones en relación con esta situación. Lo que sí, en términos generales, cuando ocurren este tipo de afectaciones, aun cuando existen algunas facultades de los ministerios que en general las facultades de los ministerios y los servicios no cambian frente a una situación de emergencia, ¿no? Hay alcances que se realizan, pero en general las facultades se mantienen, salvo cuando se declara zona de catástrofe en algún territorio, en alguna localidad, en alguna región, lo que se hace es poder eximir de ciertas acciones más bien administrativas, licitación pública, se puede hacer compra directa, se puede contratar personal, etcétera, y se pueden dar soluciones transitorias de emergencia en algunas ocasiones, pero no me atrevo en este minuto, presidente, porque no conozco bien el tema, a ver si efectivamente aquí hay un impedimento legal de poder intervenir en el camino que aparece aquí detallado, o si hay otro tipo de situación. Yo me comprometo a averiguar y si usted sí lo estima, poder enviarle antecedentes por oficio a la comisión sobre esta situación, recabando bien los antecedentes para no decir algo que no esté ajustado a la circunstancia. Entendemos que la señora Alicia, directora, va a responder por oficio a esta comisión la consultada por el diputado, para que quede formalmente así en el acta. Diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la directora, manifestar, yo creo, la plena disposición y esta comisión también a contribuir en el fortalecimiento de nuestras instituciones de emergencia, entendiendo que su gestión salva vidas y problemas de gestión también puede costar vidas. Nosotros vemos con harta esperanza el fortalecimiento del servicio después del mega incendio, porque tuvimos muchos problemas con el anterior director y hay asuntos que hasta el día de hoy están esperando. Pero para centrarnos en esto, lo que queremos poder contribuir es a que el sistema esté más diseñado en resguardo del interés nacional. Entonces yo le quería consultar cuáles son las certezas jurídicas o la ley que tiene usted para poder exigirles a las empresas de distribución la reposición de los servicios. Esas coordinaciones, esa priorización, ¿están parados en alguna facultad legal o es a voluntad de la empresa? Porque y así, ¿cuáles han sido buenas experiencias con empresas y cuáles han sido malas experiencias con empresas? Porque me imagino que no todas las empresas caerán todas en el mismo saco. Nosotros acá en la región hemos tenido con algunas empresas mejores relaciones que con otras en cuanto a su responsabilidad y su voluntad para reponer el servicio eléctrico después del mega incendio, cuestión que es habilitante a muchos otros temas más. Entonces, yo quiero poder contribuir a que en el informe final de esta comisión propongamos modificaciones normativas a fortalecer los servicios y la facultad en resguardo del interés común. Y en eso me parece que no he visto que se haya implementado, por ejemplo, cuando se decreta el estado de excepción constitucional y constitucionalmente se pueden afectar intereses privados, si eso se ha traducido en alguna medida en resguardo de los usuarios de servicios básicos, de electricidad o de agua. Si es que no ha ocurrido, no le quiero responsabilizar a usted, o sea, no es usted responsable de toda la institucionalidad y todo lo que queremos que desarrolle, pero sí me parece que las instituciones en Chile poco a poco se van construyendo y hace falta dar un buen paso para el fortalecimiento del servicio cuando quede una emergencia,
no hayan dudas respecto a quién tiene el liderazgo y la conducción de cómo hay que tratar el tema, y también no hayan dudas de cuáles son las obligaciones de las empresas privadas que en nuestro país están en capitales extranjeros y en asuntos tan básicos como el agua o la electricidad. Entonces, eso es lo que yo quería plantear, las certezas jurídicas que tiene para poder solicitar la reposición de los servicios, y si es que tiene cualquier propuesta conducente al fortalecimiento de esa capacidad de liderazgo y conducción que se requiere ante la emergencia, también encantado de que la pueda hacer notar y nosotros lo transformamos en propuestas para el informe de la comisión. Gracias. Perfecto. Perdón, se marcó solo esto, disculpe. Diputada Riquelme, después el diputado Borges. Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Agradecer a la directora por su intermedio. Nosotros nos vemos bien seguido en la Comisión de Emergencias, Catástrofes y Bomberos, donde siempre hacemos muchas consultas de este tipo a Senapred. Dos cosas y una solicitud. La primera, recuerdo claramente las sesiones de Senapred, los COGRID que tuvimos antes de estas emergencias. En mi región yo asistí y recuerdo que estuvo presente la Compañía General de Electricidad, la CGE, que es para la región de O'Higgins. Y dado estos famosos modelos de, valga la redundancia, de empresa modelo, esta figura de la empresa modelo, nadie pudo exigirle a la CGE un número determinado de cuadrillas, porque como es empresa modelo, el parámetro es si cumple o no cumple. Consecuencia que estamos viendo hoy en día en las multas o en las altas multas que se han impuesto a las empresas eléctricas. Pero atendida a esa circunstancia y considerando que estos eventos climáticos ya no son una eventualidad, es seguro que vamos a tener un evento climático, ya no es una condición, es un plazo, diríamos, ¿cierto? Ahora es una cuestión que cuándo va a ocurrir solamente. Ante eso, directora, mi pregunta es si, como no existen estas facultades para la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿es posible dentro de los COGRID hacer una exigencia determinada a las empresas eléctricas frente a un nuevo evento climático con un número determinado, por ejemplo, de personal o de cuadrillas para eventos similares? Esa es mi pregunta. La segunda que quiero hacerle es por el tema de las remociones en masa, que para mi región fue algo relativamente nuevo en comunas en que no son cordilleranas, sin embargo, por tener cordones transversales, hemos tenido remociones en masa. Quisiera saber cómo va el avance o cómo ha sido el trabajo respecto de los planes comunales de emergencia, que son fundamentales porque la gente simplemente no sabía para dónde evacuar. Por un lado estaba el río, por otro lado estaba el cerro, por lo tanto no había para dónde evacuar y la gente no conocía aquello. Y lo último, presidente, si me lo permite, me gustaría que usted considerara, como presidente de esta comisión, la posibilidad de que sesionáramos la próxima vez en la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Y por qué? Porque no está dentro de las instituciones que han sido citadas a propósito de esta comisión investigadora. Sin embargo, los antecedentes con los que se cuenta para una determinada alerta o aviso meteorológico de emergencia están o nacen de la Dirección Meteorológica. Yo tuve la oportunidad de asistir, ellos mismos me confirmaron que era la primera vez que una diputada iba a la Dirección Meteorológica en su historia, y sería muy bueno que conociéramos cómo se hacen los mapas de riesgo, qué información tiene la Dirección Meteorológica, para que sepamos nosotros cómo estas instituciones que están citadas en nuestra comisión investigadora pueden o deben reaccionar frente a esas alertas. Muchas gracias, presidente. Una propuesta, además de la diputada, acordamos concurrir o al menos citar al encargado máximo, no sé cómo sea, un director nacional o es de la Universidad de Chile, no sé dónde está todavía. No, sería muy bonito ir, pero de Chile, ¿cierto? En aeronáutica está. Perfecto, yo no tengo ningún problema, me encantaría ir y si hay acuerdo podemos como comisión ir. ¿Habría acuerdo en eso? ¿Lo agendamos más adelante? ¿Sí? Perfecto, acordamos eso.
Diputado Borges. Sí, Después la gracias, diputada presidente. Mire, yo sé que esta comisión tiene que ver con la región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Biobío y Araucanía. Pero, por su intermedio, presidente, la directora de Senapred nombró la región de los lagos. Y me gustaría a mí tener información, porque sé que en esta comisión no está esa región, pero yo tengo harta crítica con el director de Senapred de mi región, con el señor Vergés, y no lo hago solamente ahora, sino que lo he hecho en otras oportunidades. Allá hemos tenido situaciones complejas desde el punto de vista de suministro de combustible para tener luz en sectores como Llanada Grande, en la comuna de Cochamó, que hay que estar enviando oficios y hay que estar presionando para que Senapred se active, cuando debería ser la proactividad una de sus mayores virtudes. Tenemos también camiones aljibes, que en el archipiélago de Chiloé, aunque ustedes crean que llueve mucho en invierno, hay problemas hídricos y hemos tenido situaciones en que no se le han cancelado a camiones aljibes por varios meses porque Senapred no emite los informes de los alfas los tramita y al final la situación se complica con la comunidad porque también el privado no tiene la capacidad para, ¿no es cierto?, tener camiones entregando agua en sectores y es por solamente a veces que no se firma un documento. Y lo también relacionado con la luz específicamente, tuvimos también un frente de mal tiempo que complicó ahí a la región, pero vuelvo a insistir, a mí me gustaría que el señor Vergés, que es el director regional de Senapred en la región, nos emita un informe a esta comisión. Sé que no está dentro de la comisión investigadora, pero por lo menos quiero tener un oficio de él para saber cuáles han sido las acciones que se han tomado para prevenir acciones en mi distrito, que es el distrito 26, pero ideal sería en la región de los lagos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Borges. ¿Quieren contestar, directora, ahora? Ok, perfecto. Diputada Marta González. Me parece bien. Gracias, presidente. Bueno, lamentablemente la región de O'Higgins se vio enfrentada a varias catástrofes este año y en dos oportunidades con inundaciones que fueron bien complejas y en ese sentido nos quedó la impresión de que faltan atribuciones para Senapred, atribuciones más bien legislativas, porque lo que nos pasaba era como que había un vacío en el liderazgo de tomar a la región para distintas instrucciones cuando están estos episodios de catástrofe. Hoy día tenemos que conversar con la figura del gobernador, con la figura del delegado presidencial, con Senapred, con los alcaldes, etcétera. Y en ese sentido quedó como, a nuestro juicio, que en las facultades de Senapred faltaba tal vez más atribuciones de generar un liderazgo, porque ¿qué nos pasaba? Por ejemplo, con el tema de los alfa. Nosotros llamábamos a Senapred y Senapred me decía, perfecto, pero todos los alfa nos tienen que mandar los municipios. Y los municipios, muchos municipios son municipios pequeños, en donde se vieron absolutamente sobrepasados por esta catástrofe en condiciones humanas, en condiciones de capacitación, etcétera, porque no daban abasto, inclusive trabajando de lunes a lunes con mucha voluntad todos los funcionarios por la magnitud de la catástrofe, pero se generaban ahí distintos como cuellos de botella, un poco por decirlo así. Y nos quedó como esta sensación que faltaba un liderazgo de decir la región, estoy inventando, está declarada estado de catástrofe, todas las
todas las directrices se van a dar a través del delegado. Estoy inventando, porque lo que nos pasaba era que decían, no, bueno, ¿qué pasa? Pues necesitamos más militares que ayuden a sacar los escombros. Decían, no, eso es potestad del delegado. Necesitamos más recursos para viviendas de emergencia. No, eso, no sé, el GORE tiene recursos, pero no los puede destinar porque X cosas. Entonces, faltaba como una cabeza que direccionara todos estos distintos organismos para decir estamos en un estado de emergencia, estamos en un estado de catástrofe y necesitamos actuar con rapidez y celeridad. Entonces, porque habían atribuciones esparcidas en muchos organismos, entonces entendemos que cuando hay una emergencia necesitamos tomar decisiones rápidas con celeridad para llegar a la emergencia. Entonces ahí, y lo conversamos también en su minuto con la diputada Riquelme y otros diputados que estuvieron ahí in situ, digamos, con el barro hasta la cintura en algunos casos, tratando de hacer algún tema. Pasaba con las maquinarias, por ejemplo, que decían, no, Codelco pone las maquinarias, pero nos falta combustible. No, es que el combustible no es rendible, el combustible no es... entonces te hablo como cosas en la minucia de todas las decisiones que hay que tomar, pero que en la práctica son decisiones que entorpecen la ejecución de una tarea urgente y necesaria para el minuto. Porque nosotros lo vivimos en Coltauco especialmente, fuimos al otro día de las inundaciones, etcétera, o sea, y en las semanas siguientes seguimos yendo, tratando de colaborar con lo que nosotros podíamos, pero se generaban cosas como de la logística muy compleja. Por ejemplo, después de una semana habían adultos mayores que estaban limpiando sus casas, vecinas que estaban sacando escombros como podían, digamos, y entiendo que Brito en la región de Valparaíso tiene que haber vivido un poco lo mismo. Entonces nosotros nos imaginábamos así, oye, pero ¿por qué aquí no hay un hospital de campaña donde vengan los militares, donde se instalen y hagan toda esta logística coordinada y no se vayan hasta que esto quede despejado, hasta que quede habilitado, etcétera? Nos pasaba también, ponte tú, con los albergues, con las zonas de acopio, en donde las zonas de acopio se generaban en un lugar que todo esto era muy espontáneo, porque además llegaba ayudas de todos lados, etcétera, pero la gente no quería salir de sus casas, entonces por ende no iba a los lugares de acopio porque quería resguardar lo poco que quedaba, no querían que les robaran, y además había un estado de shock también en el sentido de que, y todo se empezó a acumular en zonas de acopio, habían caminos cortados, la gente no iba a buscar ni alimentos, ni ropa, ni nada, y se quedaba limpiando su casa, entendible. Entonces tampoco no teníamos cómo hacer esta cadena de cosas. Le decíamos al municipio, bueno, nosotros podemos colaborar con un automóvil, con una camioneta que reparta cosas, etcétera. El municipio me decía, no, porque todos tienen que firmar una lista de entrega. Entonces se volvía una burocracia en temas cuando había una emergencia y una urgencia. Nos pasó también que no teníamos registro de dónde estaban los adultos mayores postrados, que no sabíamos dónde estaba la gente que tenía niños con discapacidad. Tuvimos muchos ataques de niños TEA porque salían de su espacio, que obviamente es su zona de resguardo, de confort. Entonces tampoco había un mapeo de decir, mira, ¿sabes qué? Tenemos en Coltauco tenemos, no sé, estoy inventando, 100 adultos mayores postrados, necesitamos llegar a esos 100 adultos mayores postrados de forma rápida, porque sabemos que estar con una persona postrada es una situación mucho más de mucho más urgencia y mucho más angustiante también en estos temas. Entonces esos mapeos o esa información o esa capacidad de tomar decisiones cuando se decreta un estado de catástrofe, a nuestro juicio nos quedó como un vacío de liderazgo o descentralización. Y nosotros creemos que Senapred debe ser ese organismo que tenga las potestades de tomar decisiones con más propiedad, o en conjunto con el delegado o el gobernador, lo que tú quieras, pero distintas atribuciones en distintos organismos generaba que finalmente nadie tomara la decisión en algunos casos. Lo dejo expresado, no sé si, a lo mejor son muchas cosas que me fui por varios temas, pero un poco relatando lo que vivimos, y en esta también oportunidad de mejora para las respuestas de emergencia y desastre.
Y también lo dejo expresado, presidente, si es que como usted nos ha manifestado la forma de trabajo, de que podamos dejar expresados estos temas y que después ustedes puedan recoger y responder en otra oportunidad para poder responder con más precisión y más a fondo. Así que agradezco que esté también en su exposición y que nos pueda también ayudar en estos temas, porque somos un país de catástrofes y desastres y el cambio climático nos está enfrentando a desastres mucho más complejos, en donde a nuestro juicio creemos que Senapred debiese ser este organismo de liderazgo y que pudiese tener más atribuciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada González. Yo le voy a formar algunas preguntas, igual que le voy a pedir que las conteste después por escrito, y si es necesario la vamos a convocar de nuevo. Pero le voy a pedir que una la conteste cortito una vez que termine. Son varias preguntas. Pedirle su apreciación de inmediato. Lo primero, usted señaló que las empresas tenían el programa normal, digamos, programa invierno, ¿cierto?, donde se participan también las empresas del sector privado que son objeto de la investigación que hace esta comisión. La consulta es, y obviamente dejarla para más adelante, si estas empresas efectivamente cumplieron sus compromisos programados el 100%. Primera pregunta. Segunda pregunta. Nosotros tenemos antecedentes que han sido divulgados públicamente, en que algunas empresas tenían más personal que otras empresas, y me refiero en términos comparativos de unas y otras, o sea, más cuadrillas algunas empresas en relación, obviamente, a datos objetivos comparables. Eso llama profundamente la atención, digamos. Entiendo que esas empresas que tenían más personal solucionaron más rápido sus problemas también, de acuerdo a datos que ha entregado el propio Ministerio de Energía. La mirada que tiene su servicio respecto de eso, digamos, y la implicancia que tiene que algunas actúen más rápido, o sea, se puede actuar más rápido y solucionan antes los problemas de la emergencia, porque obviamente la extensión de una emergencia de esta naturaleza es extremadamente grave. Entonces, la mirada desde el Senapred de esto. Otra pregunta es que me llamó la atención. Tuvimos una discusión en la Comisión Eléctrica, la modificación que se está haciendo actualmente, que presentamos una indicación y que fue discutida y rechazada en principio, respecto al uso masivo de generadores, tal cual se hace con las copas de agua cuando hay prolongados cortes de agua potable. Por lo que veo, y usted puso en parte de su exposición, al final llegaron los generadores, los establecimientos educacionales, incluso algunos lugares o casas, hospitales, en fin, centros de generación. Hubo una serie de aspectos donde se potenció también con el uso de generadores, incluso hogares, la experiencia en ese sentido. También ver cómo ven eso. Hay quienes discuten y señalan que no es posible que una empresa de distribución tenga la capacidad de instalar generadores de emergencia, tal cual las copas de agua potable, que es muy común hoy día verlas cuando hay cortes más extensos. Otra pregunta, los recursos del Senapred, usted habló de 758 millones, ¿son restituidos en aquello que tiene que ver en la pega que le hacen a las empresas distribuidoras? ¿Lo repiten? ¿Lo recuperan? Por ejemplo, retiro de escombros, en fin, limpieza que le hubiera correspondido a la empresa. ¿Se les cobra posteriormente? Lo mismo el costo del ejército, particularmente en el retiro de escombros de situaciones, por ejemplo, la más típica, la de los árboles, donde no hicieron las podas respectivas y obviamente generaron cortes de energía bastante complejos también, si esos recursos se recuperan o no se recuperan. También las alertas. Usted dijo que entre el 31 de julio y el 3 de agosto se levantaron 6 avisos y 2 alertas, desde, digamos, pronosticando la situación desde los lagos hasta de Atacama a los lagos, de los lagos a Atacama, ¿ya? Me gustaría que nos haga llegar el contenido, que obviamente es de carácter público, pero de esas alertas. ¿Y qué significa 6 avisos y 2 alertas? ¿Es común eso? Tantas alertas me llama la atención, en un solo evento. Entonces, hubo 6 alertas, fueron cambiando, entiendo yo, progresivamente, y 6 avisos y 2 alertas. No me quiero enredar en eso, pero a mí me da la impresión que eso es como, obviamente, como que venía algo complejo, digamos, por la cantidad de avisos, y después de aviso pasar alerta, que entiendo que es la superior, digamos, la alarma superior. Y por último,
La pregunta que quiero que me conteste al tiro, su impresión, si es que usted puede y quiere, y nos gustaría que lo haga obviamente, es, a su juicio, el evento, de acuerdo a su experiencia, el evento que ocurrió en aquella oportunidad que nos estamos refiriendo entre el 31 de agosto y el 3, entre el 31 de julio y el 3 de agosto, ¿es similar a los huracanes que ocurren en lugares como el estado de Florida, Estados Unidos? ¿Es comparable? Esa es la única que quiero que me dé alguna opinión ahora para tener alguna apreciación. ¿Chile está preparado para los huracanes? ¿Es natural que lleguen ese tipo de eventos o no? Gracias, presidente. Voy a contestar su pregunta de manera inmediata. El resto de las preguntas de los diputados y diputadas, hay algunas que me encantaría responder en detalle una a una, pero por respeto también al siguiente invitado, algunas las podremos, algunas las podré enviar por escrito y encantada de venir nuevamente a la seguramente comisión, la vamos a invitar. Una vez que lleguen sus respuestas la vamos a invitar, seguro, si es que hay precisiones. Pero esa quería yo como presidente, no, en nuestro país, aun cuando el organismo técnico que debería responder en detalle desde lo técnico es la Dirección Meteorológica de Chile, en nuestro país no presenta las condiciones físicas, geofísicas para tener huracanes. Lo que no significa que no hayan episodios meteorológicos en los cuales puedan haber rachas de viento como las que tuvimos esa vez. Y hay el registro en la historia de nuestro país de eventos como las trombas marinas, que es una especie de tornado que se genera en el mar, y de algunos episodios que han sido como catalogados por la DMC. Me estaba tratando de acordar el nombre exacto para no cometer una imprecisión, que es algo similar a un tornado en tierra, ¿no? Y con mayor frecuencia en el Golfo de Arauco. Por la ubicación en donde está, haya habido más episodios de esos eventos ahí. Lo que tuvimos ese día, a juicio del organismo técnico, tal como le digo, no es un huracán. Son vientos son rachas de viento muy importantes, de las cuales hemos tenido registros en otros momentos del tiempo en nuestro país. Y probablemente, dado lo mismo que señalaba la diputada González en su alocución, producto de la crisis climática y de cómo la crisis climática exacerba eventos meteorológicos que hemos tenido normalmente en nuestro país. No sé si usted recuerda, presidente, por su intermedio, las lluvias del año 2023 durante el invierno en nuestro país, más allá de la sequía importante que tuvimos durante mucho tiempo. En los inviernos llueve en Chile, pero lluvias de esa intensidad a tan corto periodo de tiempo, donde cayó tanta cantidad de agua, se explican producto de cómo los eventos se intensifican producto de la crisis climática. Lo que sucedió para este episodio hidrometeorológico probablemente tiene mucha explicación en ello, y es algo sobre lo cual seguramente vamos a tener que considerar para el análisis de cómo está el sistema coordinado de los recursos disponibles y del fortalecimiento institucional que es necesario realizar, no solo en Senapred, sino que también en otros organismos del sistema, de manera que puedan estar tecnológica y técnicamente preparados para poder abordar fenómenos como el que tuvimos en este reciente invierno. Perfecto. Bueno, le damos las gracias, esperamos la respuesta. Las gracias a la señora Alicia Cebrián López, directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred. Muchas gracias. Y a continuación hacemos pasar al señor Andrés Herrera Troncoso, director nacional del CERNAC. Para que nos exponga, tenemos 30 minutos, le habíamos dicho de una presentación de 20, podemos hacer preguntas o obviamente también encargarle las respuestas como lo hemos estado haciendo en la comisión para ser más eficiente en nuestro trabajo. Muchas gracias, señora Alicia, hasta luego. Muchas gracias, don Andrés, por estar presente en esta comisión y traernos su opinión a propósito de la citación que se le hizo. Muchas gracias, le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar por su intermedio a todos los diputadas y diputados presentes en esta comisión y agradecer también la oportunidad de estar acá.
tengo una presentación, presidente, para ir comentando. Bueno, presidente, por su intermedio, en primer lugar, y dada la naturaleza de la convocatoria de esta comisión, esta presentación aborda efectivamente el rol que le ha cabido al CERNAC y las acciones que ha desplegado, no solo a propósito especialmente de los cortes de suministro eléctrico que ocurrieron particularmente en mayo y en agosto del año en curso, sino que también otras acciones, particularmente en el ámbito de los servicios sanitarios, agua potable, pero teniendo presente que el foco de la comisión tiene que ver con lo primero que he señalado. Bueno, quizás es bueno precisar, dado que la directora de Senapred también lo hacía, cuál es el rol que en este caso le ha cabido al CERNAC. El CERNAC, como se sabe, es un servicio que tiene por misión fundamental la información, la educación y la protección a los consumidores, y tiene por objeto fundamentalmente también velar por las disposiciones de la ley del consumidor y por lo tanto ante situaciones de infracciones o de vulneraciones a los derechos de los consumidores y también a la normativa en general que afecta a la provisión de servicio fáctico, actúa fundamentalmente a posteriori. Y por lo tanto, en este caso, la acción del CERNAC se ha traducido fundamentalmente en hacer efectiva la responsabilidad de las empresas particularmente eléctricas en el marco de estos cortes y estos eventos climáticos que derivaron en la interrupción de los servicios eléctricos en mayo y en agosto, y ha utilizado los mecanismos que para los efectos ha establecido el legislador. Como ya sabemos, en orden de magnitud, para recordar, es muy importante tener presente que los cortes que se verificaron en el mes de mayo de suministro eléctrico entre el 7 y 10 de mayo aproximadamente, supusieron suspensiones de hasta 60 horas, es decir, aproximadamente 2 días y medio en los casos más críticos sin suministro eléctrico, pero los de agosto, como sabemos también, llegaron en algunos casos hasta los casi 20 días sin suministro en algunos casos, lo que fue una situación muy crítica que afectó a población y a ciudadanos especialmente vulnerables. Ahí, sin duda que hay un conjunto de situaciones que suponen infracciones a la ley del consumidor, y lo que hizo finalmente el CERNAC, y bueno, ahí voy a dar algunas cifras respecto de los reclamos, presidente, pero fundamentalmente es conducir ese malestar evidente que existía a nivel ciudadano y también a nivel de autoridades locales para efectos de darle un cauce institucional conforme a los mecanismos que establece la legislación. A modo simplemente de contexto, decir que respecto de los reclamos que ha recibido el CERNAC solamente por cortes de suministro eléctrico, en el caso de la región metropolitana casi se ha multiplicado por 7, concentrando más del 80% de los reclamos, y si uno compara en términos generales las regiones que se vieron afectadas por estos cortes, tenemos digamos una multiplicación de 4 o 5 veces el total de reclamos, y eso ha sido por supuesto la indignación que supuso a los consumidores esta situación. Y eso es importante porque particularmente en los casos que estamos llevando a cabo, los procedimientos voluntarios colectivos que luego voy a explicar, las personas que han hecho reclamos también van a tener un reconocimiento particular por esta situación. En el caso de la tasa de reclamos o el porcentaje de reclamos, evidentemente aquí la concentración se la llevan las grandes concesionarias eléctricas, particularmente Enel Distribución, que actúa también a través de Enel Colina en alguna zona de concesión bien particular, CGE y en una menor medida las demás concesionarias que tienen una participación menor. Esto es simplemente representativo de la situación que afectó a los clientes de estas empresas, pero por supuesto es un dato referencial para los efectos de ilustrar esta situación. Aquí, presidente, por su intermedio, decir que una vez que surgió
tanto ambos episodios, tanto el evento de mayo como el de agosto, inmediatamente el CERNAC dispuso los mecanismos necesarios una vez que se priorizó, por supuesto, el restablecimiento del servicio y la atención a la población vulnerable en la generación de distintas iniciativas. Una de ellas, como da cuenta esto, reuniones que tuvimos con los alcaldes de la región metropolitana, de otras comunas, de otras regiones, y también la definición en términos internos de un modelo compensatorio que permitiera hacerse cargo por parte de las empresas de la responsabilidad que les cupo por la suspensión, a nuestro juicio, estimamos injustificada respecto del servicio eléctrico. Bueno, y eso tiene que ver fundamentalmente con ítems compensatorios que están definidos ahí en un modelo que tiene que ver con una compensación legal automática y directa que regula el artículo 25A de la ley. Se recordará usted, presidente, eso fue incorporado a la ley del consumidor en la reforma del año 2018, el artículo 25A, que establece que en caso de suspensión, interrupción o no prestación injustificada del servicio, un servicio básico, entre ellos el eléctrico, las empresas deben indemnizar de manera automática y directa a los consumidores con una base de cálculo que corresponde a 10 veces el valor diario promedio del último estado de cuenta. Incorpora, por supuesto, se incorpora dentro de lo que tuvo que ver con el modelo compensatorio que diseñó el CERNAC para estos efectos, como también, por supuesto, otros daños patrimoniales y otros daños también morales, que lo dijimos con mucha fuerza nosotros en los momentos que estábamos definiendo el curso de acción, en el sentido de que los consumidores debían ser reparados también por todas las aflicciones, por todas las angustias que tuvieron que pasar con ocasión de esto. Esto significó entonces definir cuál era el curso de acción que debía realizar el CERNAC. Y ante esto es siempre importante tener en cuenta, presidente, que la ley del consumidor opera de manera supletoria a las leyes sectoriales, y por lo tanto la ley sectorial de eléctrica tiene sus procedimientos, tiene su autoridad fiscalizadora, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, pero en este caso, ante la afectación del interés colectivo de los consumidores y todos los daños que esto supuso, cabe la acción del CERNAC, y en este sentido es complementaria con la acción de la superintendencia, y desde ese punto de vista el CERNAC disponía de dos facultades para definir, para en definitiva abordar esta situación. Por una parte, los procedimientos voluntarios colectivos, que fueron regulados también por la ley del año 2018, la ley 21.081, y por otro lado los juicios colectivos que ya se conocen. En este caso, los procedimientos voluntarios colectivos lo que tienen por objeto es buscar una solución expedita, rápida, completa, transparente con las empresas cuando se ha afectado el interés colectivo de los consumidores. Y eso supone, obviamente, en un proceso de negociación extrajudicial con las empresas, con un plazo máximo de 3 meses, prorrogables por 3 meses, buscar esta solución. Y lo que ahí se establece es que se prioriza la solución de los consumidores, más no buscar la responsabilidad infraccional, las multas, porque entendemos que, por supuesto, los consumidores lo que esperan es una solución respecto de este tipo de situaciones, pero por cierto que tiene que respetarse el principio de indemnidad de los consumidores, con un debido proceso, etcétera. Y finalmente está la otra alternativa, que son las demandas colectivas de los consumidores, que, como sabemos, supone interponer la respectiva demanda ante los tribunales competentes, y eso tanto para perseguir la responsabilidad infraccional, las multas, como también las compensaciones, reparaciones, daño moral, etcétera. Y sabemos que esto depende finalmente de la capacidad de impulsar una acción de esta naturaleza en todas las etapas procesales, también la buena fe de las empresas, que no pocas veces, por no decir la mayoría de las veces, obstaculizan la tramitación de estas demandas, y podemos llegar incluso a tener sentencias en un orden de 4 a 8 años de tramitación, por ser moderado con los plazos. A veces incluso se pueden acoger las demandas, pero sin, por ejemplo, indemnizaciones a los consumidores. Eso es un tema que también nos preocupa desde el punto de vista de quizás, presidente, si me permite, futuras reformas en esta materia.
Lo que hizo en este caso el CERNAC, presidente, fue optar, por supuesto, por la celeridad de estos procedimientos y tanto en el mes de mayo, con ocasión de los eventos del mes de mayo, que concluyeron por el 10-11 de mayo, iniciar de inmediato un procedimiento voluntario colectivo que se inició fundamentalmente con las empresas Enel Distribución y Enel Colina. Como su denominación lo indica, estos son procedimientos voluntarios y por lo tanto quedan sujetos a la voluntariedad de someterse a él por parte de las empresas. En ambos casos, las empresas Enel Distribución y Enel Colina se sometieron a este procedimiento, lo que no significa que una vez sometido a este procedimiento no deban sujetarse a una serie de estándares, digamos, y de modelos compensatorios que son aquellos que le propone el CERNAC, y no se descarta, si se fracasa este procedimiento, la interposición de la demanda colectiva. Este es un caso en el que, habiendo concluido de manera favorable, tenemos una solución que favorecería a casi 400.000 personas que fueron las afectadas por este corte, porque uno de los criterios que hemos aplicado acá no es solo la universalidad de todos los afectados, sino que también la proporcionalidad y una serie de factores. Estamos hablando de sobre los 1.800 millones de pesos que está en este momento sometiéndose a la aprobación de un tribunal que tiene que, en un procedimiento, esperamos lo más rápido posible, en una gestión voluntaria, darle el efecto erga omnes, que tiene que ver con que todos los consumidores se les aplique esta solución. Es importante decir que aquel consumidor que estime, porque estas son cifras globales, después podemos entregar los datos más específicos, pero, por ejemplo, un consumidor que tuvo 60 horas sin luz, podría llegar hasta 43, 44 mil pesos en promedio respecto de ese consumidor, y con tramos que van superándose, dependiendo de los tramos. Hay que recordar que ese evento de mayo no duró más de 60 horas en el caso máximo. Y una vez aprobado por el tribunal, los consumidores, y publicado que sea esta solución, que nosotros daremos esa noticia, los consumidores podrán hacer reservas si no están conformes con esto y podrán iniciar, digamos, en los casos individuales. Pero también, y lo que es más importante, en el caso de los eventos de agosto, también optamos por utilizar el mecanismo de los procedimientos voluntarios colectivos y en términos de las empresas más importantes y más allá de algunas declaraciones que se dieron, tanto Enel como CGE como Chilquinta se sometieron voluntariamente a estos procedimientos. Y le puedo comentar, presidente, por su intermedio, también cuáles son los grados de avance. Estos procedimientos se iniciaron en agosto. Como decíamos, estos son procedimientos medios complejos que si bien es cierto son bastante rápidos comparativamente con un juicio colectivo, requieren el procesamiento de información, el requerimiento de información por parte también del CERNAC y de las empresas. Y lo cierto es que hemos tenido con todas las empresas, las tres más importantes, distintas iteraciones en la negociación y en el caso de Enel estamos a la espera de la presentación, esperemos, de una confirmación, porque no tenemos certeza de que vaya a ocurrir, pero esperemos que así sea, porque las declaraciones de la empresa así lo han indicado, una nueva propuesta de solución sobre la base de un conjunto de requerimientos que le ha planteado el Senado. Esta debería ser, presidente, una etapa, diría, final del proceso de negociación con esta empresa, que permitiría ya al CERNAC pronunciarse respecto de la suficiencia o no de la compensación a entregar. Es decir, estamos en una etapa crítica respecto de la negociación con Enel. Otro tanto ocurre con CGE, con distintos matices. Aquí también estamos a la espera de una nueva propuesta después de varias iteraciones que hemos tenido con esta misma empresa. Todas estas negociaciones son paralelas, con cada empresa en particular, atendiendo a la realidad de cada empresa, y no se comparte, por supuesto, información entre ellas. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que desde el punto de vista de las validaciones de estas propuestas de solución en favor de los consumidores, estas tienen que ser, según nos ha manifestado cada empresa, con sus respectivas matrices. En el caso de Enel,
con su matriz italiana y en el caso de CGE con su matriz china, por lo tanto eso también significa algunos tiempos que ellos tendrían que ocurrir, pero en cualquier caso deberíamos tener noticias como máximo los próximos 10 días. Pero también se ha generado los mismos procedimientos con Chilquinta, como comentaba, aquí hay ajustes relativamente acotados que estábamos solicitando a la propuesta de solución entregada a Chilquinta y diríamos que también creemos que existen las condiciones también para poder arribar a un acuerdo que sea beneficioso para los consumidores. Sin embargo, tuvimos otros casos en los que también, habiendo aperturado el procedimiento voluntario colectivo, las respectivas empresas eléctricas o también algunas cooperativas que prestan estos servicios no accedieron a someterse al procedimiento. Pues bien, en el caso de Frontel, en el caso de Codiner, que opera en la región de la Araucanía, y en el caso de Saesa, fueron demandadas colectivamente por el CERNAC. En el caso de Frontel, por ejemplo, está recién en la etapa de admisibilidad de la demanda. Ahí, imagínense, se fue interpuesto ya hace varios meses, estamos en una etapa inicial de la tramitación. En el caso de Codiner, estamos en la citación obligatoria para una audiencia de conciliación. Esto en el caso de demandas colectivas, por supuesto que a las empresas les sale más caro asumir esta responsabilidad, porque en el caso de un eventual acuerdo no es el mismo acuerdo al que llegamos en el caso de un procedimiento voluntario colectivo, sino que la exigencia es mucho mayor. Y hay otras cooperativas, aparte del caso de Saesa, Frontel y Codiner, que estamos evaluando cursos de acción. Sabemos que también la situación de las cooperativas es distinta de las demás empresas concesionarias y por lo tanto eso lo tenemos presente al momento de evaluar ese accionar. Ahora, solamente a modo complementario, presidente, dado el objeto de esta comisión, contarle algunos, por su intermedio, algunos también acciones que ha desplegado el CERNAC en el ámbito del suministro de agua potable, también como servicio básico y esencial. Tenemos actualmente en curso 2 procedimientos también voluntarios colectivos con Aguas Andinas y con Nueva Sur. No se refieren, por supuesto, a estos eventos que ocurrieron en mayo ni en agosto, se refieren a procesos de investigación que ya estaba llevando a cabo el CERNAC por cortes y suspensiones injustificadas entre enero del 2022 a diciembre del 2023, que estamos hablando de un número bien considerable de consumidores afectados. Y ahí también estamos sometiéndonos a este procedimiento y en el caso de ambas empresas están disponibles para avanzar en aquello. Sin embargo, hemos demandado a otras empresas sanitarias como Esval y Esbio. Esto ocurrió el año 2023 y 2024, a principios del 2024. También por interrupciones en distintos momentos, entre 2021 y 2023 particularmente, estamos hablando de consumidores afectados 1.100.000 con distintas interrupciones de distintos momentos y consumidores afectados 740.000 en el caso de Esbio. Sin embargo, hemos tenido distintas reuniones tanto con la Asociación Gremial de Empresas Sanitarias como de empresas en particular y le hemos manifestado que nuestro foco es la solución de los problemas de cara a las compensaciones a los consumidores. No queremos buscar multas, sino que priorizar la solución en favor de los consumidores y estamos a la espera de estas respuestas. Eso es lo que puedo comentar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Se abre el tiempo para hacer consultas. Diputada Marcela Riquelme. Gracias, presidente. Buenas tardes, director. Tengo una duda respecto de la oportunidad de estas acciones, si son excluyentes unas de otras, si son subsidiarias. Por ejemplo, la compensación legal del 25A entiendo que no excluye el procedimiento voluntario compensatorio. Y las acciones judiciales son excluyentes del PVC, si nos pudiese explicar eso respecto de la oportunidad de unas y otras. Ahora, la compensación legal automática, yo entiendo que va inmediatamente como un descuento en las cuentas de los usuarios. Y eso significaría que si es en promedio 10 veces el valor diario del último estado,
suponiendo una cuenta tipo de 60.000 pesos, 30 días son 2.000 pesos diarios. Si fuese esto 10 veces serían, depende del número de horas o depende del número de días la compensación. Porque lo estoy calculando en base al acuerdo del PVC, que aparecía uno por 1.800 millones de pesos, que es una buena cifra, pero son 395.000 personas que reclaman, o sea, da por persona algo así como 4.000 pesos. También lo calculó, presidente, 4.500 por persona. Entonces, si nos pudiese explicar eso un poquito respecto de cómo funcionan las compensaciones y si son excluyentes unas acciones o son subsidiarias unas respecto de otras. Señor director. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, primero precisar lo siguiente. La compensación, diríamos, directa y automática, porque legal, el concepto que todas las compensaciones, todas las indemnizaciones por daño moral, por daño patrimonial de otra naturaleza también son legales, pero esta compensación tuvo por objeto establecer un sistema rápido y eficaz para el cálculo de este tipo de compensaciones. Ahora bien, para hacer efectiva esta compensación que establece el artículo 25 de la ley, es precisamente necesario establecer o conducir ese mecanismo a través de un procedimiento voluntario colectivo o una demanda colectiva. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es a través del procedimiento voluntario colectivo, que es un mecanismo más procedimental que permite, sobre la base de un modelo compensatorio que incluye el 25A, exigirle a las empresas eléctricas que se hagan cargo de esta compensación. Por lo tanto, en el fondo, el procedimiento voluntario colectivo es un mecanismo para, lo mismo sería en el caso de que el procedimiento voluntario colectivo pudiera fracasar o terminar fallido. En definitiva, eso no excluye la demanda colectiva que podría venir a continuación, y el CERNAC, una vez declarado fallido o fracasado el procedimiento, sea por falta de propuesta de la empresa o porque no existe voluntad de ella o porque la propuesta es insuficiente, poder demandar colectivamente. Pero no hay un mecanismo, o sea, debiese ser un mecanismo que operara de manera automática, pero dado que el artículo 25A establece que opera esta compensación cuando se produce una suspensión, interrupción o falta de prestación injustificada del servicio, evidentemente, dadas las alegaciones que se han hecho en torno a la concurrencia, caso fortuito, fuerza mayor, eso se discute. Entonces, más allá de ese tema, ya más de interpretación jurídica y fáctica de los hechos, lo cierto es que nos hemos sentado con las distintas empresas a tratar de avanzar en un acuerdo que responda a los principios que están detrás del artículo 25A y que incorpore otros argumentos. En síntesis, el 25A no excluye, por ejemplo, en términos de mecanismos, sea el procedimiento voluntario colectivo o el juicio colectivo posterior, y tampoco excluye otros conceptos indemnizatorios, por ejemplo, el daño moral, el daño patrimonial por concepto de alimento. Eso es una compensación que el legislador estima, diríamos, como base para efectos de operar ágilmente. No obstante que en los hechos eso no es tan así. El mismo punto, presidente, supuesto, algo que a nosotros nos ha tocado ver. Tampoco, por consiguiente, sería excluyente de las compensaciones de la ley eléctrica, por lo que entiendo. Y esto es más bien una mediación desde el punto de vista jurídico. Presidente, por su intermedio, claramente no excluye y por lo tanto son procedentes también las compensaciones que establece la legislación sectorial, particularmente porque en el caso eléctrico se establece una compensación más bien por la energía no suministrada y hay una fórmula de cálculo. En el caso, simplemente por el hecho de no suministrarse ese elemento esencial como el servicio eléctrico. Y acá el CERNAC se está haciendo cargo de todas las demás, los demás perjuicios y daños que se han producido a los clientes con ocasión de estos cortes, que pueden ser daños patrimoniales, extrapatrimoniales, una de cuyas fórmulas es el artículo 25A, que permite en el fondo una compensación relativamente estándar y básica para todos los consumidores. Sobre eso, para aprovechar, de manera que
para que me quede claro, ya a esta altura a veces uno no piensa tan rápido en la noche, pero de manera que la energía no suministrada, bueno, ahí opera automáticamente la ley eléctrica, ¿cierto? Y tiene que restituirse o descontarse la energía no suministrada de acuerdo a la ley sectorial. Y además de eso tenemos el sistema del CERNAC, ¿cierto? Que puede ser un acuerdo, puede ser el 25A, el PVC, que estaba viendo ahí el programa voluntario compensatorio, o el juicio, ¿cierto? Y eso como demanda colectiva, perdón, como acuerdos de carácter colectivos, todos, pero donde algunos clientes se pueden excluir e igual demandar individualmente, que sería como una otra, digamos, instancia, digamos, otro camino que tendrían los clientes para ello. Perfecto, yo aprovecho ahora de hacer una consulta, ahí me quedó claro, digamos, el sistema, pero la consulta a usted como experto en la materia, digamos, que creo que es lo interesante, más allá del conocimiento que tiene muy bien, obviamente, de la propia ley, digamos, y de lo que corresponde. El sistema hoy día, el actual nivel de la legislación chilena, a su juicio, protege, resguarda más bien que protege adecuadamente los intereses de los consumidores. Es una pregunta compleja, usted es el director nacional del servicio, pero como experto le pregunto yo, porque toda la legislación del CERNAC ha sido una evolución paso a paso, digamos, muy difícil de aprobar en el Parlamento durante por lo menos muchos años. Siempre se dijo que el CERNAC era como un león sin dientes, se daba esa metáfora para decir, mire, un servicio que habla mucho pero puede ejecutar poco, digamos. Entonces la pregunta va en ese sentido. ¿Los instrumentos que tiene el CERNAC hoy día son internacionalmente similares, adecuados para la defensa de los consumidores? ¿El CERNAC sigue siendo un león sin dientes o tiene algunos dientes ya y puede de alguna manera ser hacer que le duela un poco a las compañías y que en definitiva tengan comportamientos más razonables con los consumidores? Yo hago esa pregunta. ¿Va a prorrogar, presidente? Estamos terminando. ¿Podemos prorrogar para esperar la respuesta o van a hacer preguntas ustedes también? Solo pedir alguna propuesta normativa y que la pueda enviar. Ok. Ahí hay una pregunta, digamos una petición. Esperemos, prorrogamos 2 minutos, 5 minutos. Ya, se prorroga 5 minutos, entonces quedan 7. 6. Perdón, no, pero bueno, esa es la pregunta. Está clara. Bueno, muchas gracias, presidente, por la pregunta. Efectivamente, una pregunta no tan fácil de responder. Diría, como usted bien lo señaló, esto ha sido una evolución normativa y la alegoría del león sin dientes, la verdad es que creo que no nos hace honor desde el punto de vista de la institucionalidad, no solo del CERNAC, sino que en general respecto de lo que ha sido el avance en materia de protección al consumidor. En ese sentido, desde el punto de vista, diría yo, de los mecanismos para hacer frente a la afectación de intereses colectivos o difusos de los consumidores, hemos avanzado y mucho. Y en eso, a propósito de estos casos, creo que no solo somos debidamente respetados por las distintas industrias al momento de generar potenciales acuerdos o demandas colectivas que efectivamente afectan la reputación de las empresas, también somos reconocidos internacionalmente por esos avances que hemos tenido, avances que datan del año 2005 a la fecha, y nos piden muchos países de la región, incluso otras experiencias internacionales, cómo hemos avanzado. Sin embargo, ahí todavía, por la evolución que hemos tenido, han surgido otros problemas, y son problemas, por ejemplo, de la instrumentalización que muchas empresas hacen de esos juicios, las demoras que se hace respecto de aquello, sin ir más lejos el caso SCA y lo que pasó con la litigación de casi 8 años en un juicio colectivo, y la empresa no respondió frente a los consumidores, y la judicatura lamentablemente creemos de manera equivocada le dio la razón. También creemos alguna perspectiva del rol tutelar de la protección al consumidor que no ha permeado suficientemente bien en la judicatura civil que ve estos casos. Tenemos distintas otras jurisdicciones, como por ejemplo el Tribunal de Defensa Libre de Competencia, que ve otras demandas colectivas que hace. Hay una cierta dispersión de criterios y una cierta instrumentalización que hacen las empresas también de esta instancia, lo que hace que los resultados no siempre sean los mejores.
Pero que hemos avanzado, hemos avanzado. En el caso de los procedimientos voluntarios colectivos, quizás con algunas reformas se podría eso también potenciar, porque tenemos, por ejemplo, ahí la simetría de información con las empresas. No siempre las empresas nos proveen la información necesaria para tener, digamos, una cubicación adecuada del problema que estamos enfrentando y las estimaciones compensatorias que tenemos. Y por otro lado, desde el punto de vista de los intereses individuales de los consumidores, hay un proyecto de ley que se está tramitando, que es el proyecto CERNAC Te Protege, que esperamos, presidente, si me permite, contar con un respaldo transversal, porque ahí sí que tenemos un problema más de retraso normativo, en términos de que hay aproximadamente 600.000 reclamos al año, de los cuales un poco menos de la mitad no tiene una respuesta satisfactoria. Los consumidores tienen que ir al juzgado de policía local con las barreras de entrada y los costos que eso significa, y ahí tenemos un problema. Y por lo tanto, por ejemplo, la potestad sancionatoria, los mecanismos alternativos de resolución de controversia en términos individuales son importantes, y eso se está abordando en el proyecto de ley. Pero yo creo que hemos avanzado, pero todavía creo yo que se puede avanzar un poco más. En 2 minutos aprovecho a hacerle otra pregunta que tiene que ver con las asociaciones de consumidores, que en el país hay harta y a veces han presentado demandas colectivas interesantes, y hay casos bien ilustrativos sobre la materia. La consulta es la participación de las asociaciones de consumidores, por ejemplo, en los procesos de fijación tarifaria, o sea, previos para representar a los consumidores, y también ahora estamos discutiendo en la Comisión de Minería y Energía la participación en la revisión de contratos. Digamos, se está abriendo una posibilidad que tiene la ley eléctrica hoy día solo para la generadora y distribuidora, abrírsela también a los consumidores cuando hay cambios macroeconómicos significativos que inciden en los costos, en los beneficios, mirándolo desde la empresa. ¿Nuestras organizaciones en general tienen las capacidades como para asumir esas funciones, participar en los procesos de fijación tarifaria defendiendo los intereses de los consumidores, por ejemplo, o participar en modificaciones de contratos, por ejemplo, que se está abriendo esa posibilidad? Es una opinión, porque creemos que además del Estado, que está obviamente el rol que tiene el CERNAC, bueno, están también los consumidores representados a través de, en nuestro país, asociaciones, digamos, donde hay algunas que tienen mucho renombre, en fin. Y si hay tiempo para la respuesta, como Conadeco, claro, y si hay tiempo para la respuesta, si se abusa mucho también por equipos jurídicos. Esto se lo pregunto respecto al uso de la demanda colectiva para hacer juicios muchas veces sin mucha justificación, y optar por el desprestigio de las compañías en circunstancias, y esa institución que aparentemente ocurre en otros lugares del mundo, también en Chile se ha ido ampliando. El mal uso, digamos, de la class action, digamos, o de las demandas colectivas. Hice 2 preguntas complejas, pero que tienen su... Gracias, presidente. Sí, son preguntas complejas. Sin embargo, yo lo que puedo decir desde el rol del CERNAC y como director, que es muy importante la participación de la sociedad civil organizada respecto de la defensa también de los derechos de los consumidores. Efectivamente, el rol del CERNAC y del Estado es insustituible, pero también es irreemplazable, creo yo, el rol organizado de la sociedad civil en esto. Ahora, efectivamente se producen, como lo tiene también el CERNAC, a veces asimetrías muy importantes respecto de no solo el conocimiento de un determinado mercado, de un negocio que no lo sabe sino fundamentalmente esa industria, ese proveedor en particular, sino que también a nivel de competencias y a nivel de necesarios conocimientos para abordar la cada vez más el complejo funcionamiento de los mercados. Y en eso lo que han optado algunas organizaciones de consumidores, probablemente las más grandes, es contar con asesoría experta externa que participan en determinados proyectos. Yo no sé si esa es la mejor solución institucional, porque puede generar distintos incentivos, que a veces son incentivos que no siempre se alinean con la protección de los consumidores. Y también hay ciertas otras organizaciones de la sociedad civil que están muy debilitadas, y debilitadas producto de también de lo que fue el fenómeno también de la pandemia, que también generó una atomización también muy grande, y eso es necesario también de fortalecerlo por distintos mecanismos, no solo por la labor que tiene el CERNAC de participación ciudadana, sino que por otros organismos, y también todos los fondos concursables que permiten también el funcionamiento de
de las organizaciones de la sociedad civil. Dicho eso, en el caso de las demandas colectivas, creemos que, y bueno, y también algunas organizaciones lo han admitido, se requieren algunos cambios para generar en la normativa de protección al consumidor que se han planteado en el marco del proceso del proyecto CERNAC Te Protege, que no sé si van a tener su cauce por ese lado, porque exceden un poco el ámbito del proyecto, pero también el foco tanto del CERNAC como del Ministerio de Economía es fortalecer las asociaciones. Ahora, en el caso de ciertas demandas colectivas en ciertos mercados o lo infundado o no, bueno, hay ciertos mecanismos de la ley que sanciona la temeridad de las acciones. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que hay algunas asociaciones que no tienen un trabajo territorial, no tienen un trabajo a nivel ciudadano, pero que toman el nombre por parte de ciertos abogados que representan supuestamente, que son legitimados activos, y al momento de, por ejemplo, una causa importante en que el CERNAC es parte, que ha demandado, en que, por ejemplo, otras organizaciones importantes, CONADECU, UDECU, han comparecido, se suman otras asociaciones de consumidores, se hacen parte para el solo efecto de percibir costas. Y eso yo creo que indudablemente hay un problema del funcionamiento, como también, diría yo, existe un tema de los incentivos asociados también a las grandes organizaciones de consumidores respecto de todo lo que tiene que ver también con la remuneración del trabajo profesional de los abogados, respecto de lo cual el CERNAC no tiene acceso a esa información, y aquí lo importante que lo que establece la ley es que se deben remunerar adecuadamente los costos en que han incurrido las asociaciones para eso. Obviamente entendiendo que también esos costos no solo son costos procesales, costos de, digamos, de honorarios profesionales, cuya cuantía no son, digamos, conocidos por el CERNAC. Y yo creo que, en otras palabras, yo creo que esa es todo lo que tiene que ver con la participación de las asociaciones de consumidores, siendo nosotros, por cierto, partícipes de un rol cada vez más activo de la sociedad civil, que se aborden de distintas perspectivas, porque creemos que es importante, con la evolución que han tenido las acciones colectivas, que se aborden las distintas problemáticas que he planteado. Gracias, presidente. Perfecto, le agradecemos mucho. Le vamos a pedir al señor secretario la citación para la próxima semana del Coordinador Nacional Eléctrico, el presidente del coordinador y el subsecretario de Energía, que estaba dentro de lo que se había planteado ya para la próxima sesión. Le agradecemos mucho, señor director, por su exposición. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.